corazón les deseamos un feliz regreso a clases. Dios les proteja en todo tiempo. Somos Inspira. Y aquí seguimos en Vive la Mañana, agradecidos por un día más de vida donde Dios nos da para ser bendecidos por Él, porque cada momento, si nosotros estamos apercibidos, el Señor nos habla y nos habla contundentemente para guiar nuestros pasos en un buen sendero. ¿Y sabes qué? Eso trabaja con nuestra mente, y como nuestra mente es importante que sepamos pensar diferente para tener cosas diferentes. Por eso tenemos nuestra querida Sonia Lugo con nosotros, que va a estar hablándonos sobre eso. Buenos días. Buenos días, Amada días pastora. a todos los que estamos Buenos aquí, días. amén. A todos los que Ahora estamos sí, aquí. ahora sí. Y a los que me están escuchando, ¿verdad? Por estos medios, estamos más que agradecidos del Señor por la oportunidad de siempre compartir su palabra, porque es lo que intentamos hacer a través de, ¿verdad?, de esta oportunidad. Hoy tenemos un tema maravilloso, que es un tema que me gusta mucho porque surge mucho en los discipulados. Uh-huh. Y es la constante lucha que tenemos nosotros como personas y creyentes con la mente, ¿verdad? Todos los días. Exactamente. Y cuando trabajamos con personas de discipulado, que por lo regular son personas que van o nuevas a la congregación o que tienen una experiencia con el Señor bien reciente. Y entonces se encuentran todo el tiempo batallando con esta situación de cómo yo puedo manejar mi mente para conseguir cosas diferentes, ¿verdad? Así que el tema de hoy es: para vivir de manera diferente hay que pensar diferente. Y la escritura, mire, le voy a decir algo: si usted quiere trabajar con su mente, váyase a las escrituras. Las escrituras tienen tanto y tanto contenido para nosotros poder renovar nuestra mente, que es su primera terapia, ¿verdad? Para nosotros poder reconstruirnos en términos de nuestros pensamientos. Efesios 4, 22, 24 dice así: ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos, de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear. Me encanta eso. Wow. Como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear. ¿Sabe? Quiere decir que cuando nosotros venimos a los pies del Señor, nuestra mente comienza un proceso de renovación. Y digo que comienza un proceso porque a veces intentamos o queremos que todo surja así como un chasquido de dedo, ¿verdad? Ajá. Y que todo de momento fui a aquel altar y ya todo fue transformado. La realidad no es que ocurre de esa forma. La mayor parte de las veces todos nosotros estamos luchando constantemente para mejorar, ¿verdad? Todo esto del manejo de nuestra mente. Leía los otros días un libro de Joyce Meyer, y ustedes saben que esta es una predicadora americana muy conocida y que tuvo una infancia muy triste y muy abusada. Y ella dice que a pesar de toda su infancia triste, ella aceptó al Señor como su salvador personal como entre los 7 y los 9 años. Y ella pensaba, bueno, ahora mi realidad va a cambiar como una niña que era, ¿verdad? Y se encontraba muchas veces en su cama allí recostada pensando, bueno, ahora esto va a cambiar y yo voy a ser una persona y voy a hacer cosas bien importantes. Pero al cabo de los años, ya era adolescente, ya tenía 13 años y las cosas no habían cambiado mucho en su hogar, los abusos continuaban, pero ella amaba al Señor. Y le decía al Señor, bueno, Señor, por lo que veo, yo voy a tener siempre una vida de segunda, ¿verdad? Muchas veces nosotros manejamos los malos pensamientos, no necesariamente por las luchas que nosotros mismos nos hemos metido en ellas, sino por las luchas que la vida nos ha traído, que no tiene que ver con nosotros, pero que lamentablemente marcan nuestra mente, marcan nuestra manera de pensar, porque entonces o nos convertimos en víctimas o nos convertimos en amargados. Y si no trabajamos con eso, pues lamentablemente nuestro crecimiento espiritual se va a ver afectado, porque nuestro pensamiento guía todo en la vida. Todo pensamiento lleva a una acción, dice la neurociencia. Así que si nosotros no trabajamos con nuestros pensamientos pueden jugarnos en contra. Uh-huh. Así que la Biblia nos ofrece a nosotros muchas alternativas para trabajar con el pensamiento y nos asegura que Dios y el Espíritu Santo tienen la capacidad de trabajar con ello.
Fíjese que la Biblia dice, y por ahí puse ¿verdad? Unas anotaciones para que las reflejen en pantalla, que con la ayuda del Espíritu Santo podemos deshacernos de nuestra vieja naturaleza y antigua manera de vivir. Fíjese que estamos hablando de vieja naturaleza y antigua manera de vivir, que eso puede ocurrir tanto porque yo lo haya provocado o como porque otros lo hayan provocado en mi vida, pero nos afecta de igual manera, ¿ok? También la Biblia nos establece que el Espíritu Santo tiene la capacidad de renovar nuestros pensamientos y una vez se renueven nuestros pensamientos, se transforman nuestras actitudes. Porque todo lo que yo pienso es lo que me va a conducir a mí a una acción. Y lo tercero que la Biblia nos enseña es que con la ayuda del Espíritu Santo podemos ponernos una nueva naturaleza creada para vivir siguiendo el modelo de Dios en justicia y santidad. Cuando nosotros vamos a las aguas, nosotros le estamos diciendo al mundo, aquí murió el viejo hombre y resucitó una nueva persona. Pues eso también ocurre en nuestra mente cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo se meta ahí. Pero usted sabe qué es lo que ocurre, que muchas veces tenemos una sensación de culpa porque nosotros mismos nos culpamos por los pensamientos negativos que a veces vienen como flash a nuestras mentes. Y dígame usted qué ser humano no ha experimentado un pensamiento negativo. Sí, eso es lo que le llaman el pensamiento, los pensamientos intrusos. Los pensamientos intrusos que invaden tu mente, aunque tú no los hayas llamado, aunque tú no los hayas invitado. ¿Por qué? Porque el entorno está tan bombardeado por ese tipo de acción que tarde o temprano tu mente igualmente va a ser bombardeada. Pero una de las estrategias que yo he aprendido a utilizar, y déjeme decirle que yo soy una persona que trabajo mucho con mi mente y estoy todo el tiempo cuidando mi pensamiento porque soy una persona que me afecta mucho la verdad. O sea, lo que yo veo alrededor a mí me afecta mucho. Porque pienso en los niños, pienso en los ancianos, me pongo como muy hipersensible y tengo que estar todo el tiempo, Señor, cubre mi pensamiento. Y una de las estrategias que yo utilizo es, inmediatamente entiendo que hay algo en mi entorno que está afectando mi mente, voy a los pies del Señor y lo confieso. Señor, mira este pensamiento negativo que surge en mi mente, no es lo que yo quiero tener en mi pensamiento, pero llegó. Y muchas veces me he encontrado con gente nueva en el Señor que teme abrirle al Señor y al Espíritu Santo la puerta de su mente. Porque se sienten culpables. Es como si Dios no supiera ya lo que nosotros estamos pensando. Así que mire, no importa. El enemigo obra en oscuridad. Pero cuando usted abre su mente a la luz de Cristo, las cosas comienzan a ser transformadas. Así que una de las estrategias que yo utilizo es permitir que el Espíritu Santo y la luz de la presencia del Espíritu Santo inunde mi pensamiento. Lo primero que hago es confesarlo y decir, Señor, sabes que soy humana, este entorno me está afectando, yo necesito cambiar de un pensamiento negativo y pesimista a un pensamiento positivo, confiando en lo que tú puedes hacer. Una de las cosas que te ayudan mucho, y es de la forma en que lo estás diciendo, es que estás pendiente a tus pensamientos. Porque hay veces que nosotros caminamos bien automático y reaccionamos por impulsos y, ¿verdad?, nos dejamos llevar por todo esto que pueda estar influyéndonos. Pero es bien importante lo que estás diciendo, porque se ve claramente que, como tú dices, sé que soy así, que puedo ser influenciado. Entonces nosotros tenemos que ver cómo nosotros reaccionamos. Yo tengo gente que me han dicho, pastora, yo prefiero no ver las noticias. Porque eso a mí me afecta muchísimo. Y le hace, ¿verdad?, dentro de ello un castillo, una muralla que lo separa de Dios por no entender muchas cosas. Es correcto. Y es que a veces pensamos en balance y pensamos todo el tiempo, o la mayoría de las veces, no todo, pero pensamos en 50 y 50. Y no es así. Cuando el doctor te dice, necesitas llevar una dieta balanceada, no es que tomes igual, no es que tomes refresco. Yo iba a mencionar una. No es que tomes refresco igual que tomas agua. Es
que baje el refresco o lo elimines y tomes más agua. Es que comiences a nutrir lo que tú quieres que reviva en ti y a dejar morir de hambre lo que tú quieres que desaparezca. Una de las porque el pensamiento crítico va a estar ahí. Siempre. Y va a estar para lo bueno y para lo malo. Y para lo malo. Y esa es la estrategia que nosotros tenemos que comenzar, porque nosotros como creyentes tenemos que empezar a filtrar nuestros pensamientos. Yo sé que la preocupación de nosotros como creyentes ante las cosas tan negativas que ocurren en el mundo, pues nos llevan a veces a estar buscando información. Pero una de las cosas que yo he descubierto es que en la medida en que yo me nutra de información porque quiero hacer algo con esa información, también tengo que ir a buscar en la palabra para resguardarme con relación a todo lo que va contrario a eso que yo estoy recibiendo en mi entorno. Así que tenemos que entender que los malos pensamientos y en un entorno negativo siempre de alguna manera va a afectar nuestra mente. Cuando nosotros lo entendemos así, no nos vamos a sentir culpables. Al contrario, lo que vamos a tener es una actitud de alerta. ¿Cómo yo manejo toda esta información para que no se quede en mi cabeza, para que no se vuelva un nido en mi cabeza y afecte mi estado de ánimo, afecte mi manera de hablar, afecte aún incluso mi fe? Así que esa es una de las cosas que tenemos que hacer. Otra... Okay, sí, no sé si vas a aportar algo. Te lo digo después de esa. Otra es creer y confiar que Dios puede cambiar, liberar y limpiar nuestra mente. Hablaba con una jovencita recientemente que tenía una experiencia muy triste de niñez y ella me decía, yo no sé cómo Dios va a hacer para borrar estos recuerdos. Y yo le dije, muy probablemente no, los recuerdos no vas a borrarlos, pero sí vas a borrar la manera en que reaccionas a ellos. Y entonces ella está en una actividad consciente e intencional de buscar en la palabra, claro, con la ayuda, ¿verdad?, necesaria, profesional, de buscar en la palabra todo aquello que contrarresta la niñez tan terrible que ella ha tenido. Y se ha sorprendido cómo hoy día, al recordar eventos de su infancia, ya ella dice, no provocan en mí lo mismo que provocaban antes. ¿Por qué? Porque ella ha decidido o cambio mis pensamientos para llegar a lo que quiero ser en la vida, o me aferro a ellos y me convierto en víctima de lo que fui en el pasado o de lo que me ocurrió en el pasado. Sí, porque vuelves a vivirlos. O sea, es como si estuvieses allá estancado. Exactamente. Entonces, los pensamientos negativos nos estancan. Y el problema que nosotros tenemos es que a veces cooperamos con los pensamientos negativos. Claro. En vez de cooperar con lo contrario, cooperamos con los pensamientos negativos. Por ejemplo, cuando algo no nos sale bien y comenzamos a decir, no, pero es que tú eres bien torpe. Pero es que eso no se le hubiera ocurrido a nadie. Fulano de tal lo hizo de tal manera y lo fácil que lo hizo. Y empezamos a compararnos. Fíjese que nos estamos haciendo un diálogo interno que es autodestructivo. Sin embargo, lo que la Biblia nos llama a hacer a nosotros es cooperar con el Espíritu Santo para que Él pueda trabajar en nosotros y nuestra manera de ver las cosas, nuestra perspectiva pueda mejorar. Ahorita Kiara dijo algo bien importante, de una persona le dijo que no veía las noticias. Una de las cosas que yo siempre le doy de estrategia a las personas que tienen esa batalla contra todas las cosas negativas que ocurren a su alrededor y se quedan revoloteando en su mente, es no te expongas más de lo necesario a ese tipo de información. Aprende a ser selectivo. Comienza a trabajar conmigo, a estar escuchando alabanzas, cosas positivas. Comienza a leer libros que al contrario te ayuden a contrarrestar todo lo negativo que hay a tu alrededor y empápate de la palabra de Dios aprendiéndola de memoria. Mire, esa es la mejor manera de contrarrestar un pensamiento negativo. Y la siguiente es entrenar la mente para afirmar la bondad de Dios sobre nuestra vida. Porque yo siempre le digo a la gente, acuérdate que la voluntad de Dios, aunque venga empacada en un paquete que no es muy atractivo, siempre es agradable, es buena y es perfecta. Por eso Filipenses 4:8 dice, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes y en todo lo que merece alabanza. Sonia, te pregunto, estoy pensando,
Kiara, tú mencionas que hay gente que evitan contacto con las noticias porque eso les altera. Pero ¿y qué hacemos con qué hago cuando me veo en el espejo y lo que veo es negativo y no lo tolero? Cuando me miro en el espejo y digo, ese que está ahí no lo soporto, o esa que está ahí no la soporto. Bueno, entonces Eso ahí lo que tendríamos que entonces es empezar a indagar por qué no lo soporto. ¿Qué hay en mi vida que hace que yo no me acepte a mí mismo? Ahí ya la persona necesita trabajar como con un proceso de autorreconocimiento. Y por otro lado, en vez de enfocarse en lo que no soporto, comenzar a indagar todo lo bueno que tengo y poner en balanza. Yo siempre le digo a la gente, haga inventario. Todos tenemos cosas buenas y todos tenemos cosas que no son tan buenas. Lo importante es que nosotros entendamos que somos criaturas de Dios. Él nos conoce tal y como somos, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y si Él nos ama y si Él nos acepta, Él nos está haciendo la invitación de amarnos igualmente. Fíjese que la palabra dice que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es a tu prójimo como ¿quién? Como a ti mismo. Nunca seré capaz de amar a los demás si no aprendo a reconocerme y amarme a mí mismo. Así que si hay un problema de autoestima, lo que tengo es que empezar a valorar realmente qué Dios me ha dado, que es positivo. Y ya usted verá cómo su mente va a irse transformando y vamos a aprender a aceptarnos como somos. Una de las cosas que de reconocer esos pensamientos, de identificarlos, y es que hay veces que tú recibes 3 voces. La voz de Dios, la voz del enemigo y la voz tuya. Es así. Entonces... O de quienes te rodean. Sí, exacto. Eso ni se diga. Eso de por lo menos 3 para no volvernos a estar locos. Pero la verdad del asunto es que la lucha interna es increíble porque tú empiezas. Porque el negativo no necesariamente siempre va a ser malo en el sentido de que un no es negativo. Pero ese no, ¿quién te lo está diciendo? Entonces ahí empieza todo este revolú mental donde muchas veces dicen, pero ¿qué hago? ¿Cómo lo filtro para saber que es Dios? Una de las cosas que yo pongo en mi vida, ¿verdad? Trato siempre de hablar desde mi perspectiva porque no me gusta, ¿verdad? Hablar de lo que no conozco, no he experimentado. Pero una de las cosas que yo he aprendido es que cada vez que alguien dice decirme una palabra o que viene de parte de Dios, yo la pongo en perspectiva conforme a lo que dice la palabra, lo que la palabra ha venido diciendo a mi vida en momentos anteriores y si eso realmente está confirmando algo que ya Dios ha puesto en mi corazón o no. Y si no ha sido confirmado en mi corazón, entonces oro para que sea Dios quien realmente lo confirme. Porque es que nosotros no podemos estar escuchando todas las voces. Incluso nuestra voz, nuestra propia voz, a veces no podemos escucharla. Porque nos autoboicoteamos. Exacto, porque nosotros nos autosaboteamos. No nos vemos y no vemos en nosotros el potencial que Dios ve. Así que cuando nosotros tenemos una mente sana, vamos a poder percibir la gracia y la bondad de Dios sobre nuestras vidas. Por eso la palabra dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Sí, así que en esta mañana, amado, yo le invito a que entre en el proceso de dejar que el Espíritu Santo ilumine su vida para que usted tenga una mente diferente y pueda vivir de manera diferente. Como dice el cántico de Clario, dice: mente sana en lugar de temor, mente sana para ver claramente, mente sana por tu Espíritu, Dios. Declaro mente sana sobre cada hijo y cada hija del Señor que nos ha escuchado en esta mañana y oro para que la bondad y la voluntad de Dios se cumpla perfectamente en sus vidas y sean renovados. Extraordinaria invitación. Bueno, ha sido ya aquí puesta sobre bandeja de plata. Santo. Amén. Su manera de vivir está vinculada con su manera de pensar, así que hay que hacer cambios necesarios. Pastora Sonia, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo hacemos contacto? ¿Cómo podemos seguirle? Bueno, se pueden comunicar conmigo a través de mi teléfono, el 787-672-1894. También me pueden seguir por las redes sociales
como Sonia Lugo Ramírez, tanto en Instagram como en Facebook. Estamos a la orden siempre. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Amén, y bendecirnos un placer. tanto. Usted no se olvide que tenemos una cita el 10 de septiembre. Esto es en el Coliseo de Puerto Rico, Pa' allá que es lo nos que vamos a ver. Es Gateway Español, donde tienes una cita, donde va a haber un pedacito de cielo allí, aquí en la tierra, con Cristín Di Clario, Miel San Marcos, Daniel Calvetti, Coalo Zamorano, Julissa, Travis Joe, Armando Sánchez, Becky Collazo y Jacobo Ramos. ¿No lo dije? ¿Lo había dicho ya? Ay, yo no sé. Pero yo lo que te tengo que decir es que simplemente tienes que ir a tiquetera.com, conseguir tus boletos, porque esto no te lo puedes perder. ¿Y quién te invita? 88.1 Inspira. Escuchas la emisora oficial de Gateway Worship Español en Puerto Rico.